Muy buena noche, mi amada Colombia. Como de costumbre, Mera Consultores SAS presente en los territorios. Cada mes trae un tip especial para que aprendamos y pues nada, crezcamos cada día en los conocimientos en temas de propiedad horizontal, derechos humanos, gestión y desarrollo territorial, entre otros aspectos. Así las cosas, queremos desear para cada uno de ustedes un próspero y bendecido año nuevo. Y bueno, hoy hablamos de un tema que está muy en boga de cara a las elecciones, pues tenemos un año electoral. Y hablemos entonces de ordenamiento territorial y propiedad horizontal. La propiedad horizontal, consagrada en la Ley 675 del 2001, se constituye como la manifestación moderna que regula los inmuebles sometidos o que donde concurren derechos de propiedad privada y los de propiedad colectiva, hablando en términos de esos derechos individuales y de esos derechos colectivos que se establecen a partir de la constitución de la copropiedad. Y es así como nosotros hoy podríamos hablar de que la propiedad horizontal tiende a convertirse en una Colombia pequeña. Podríamos decirla que la podemos comparar con un municipio o con un departamento, que tiene un orden jerárquico y asimismo es el ordenamiento territorial. Y en ese símil, hablemos entonces del crecimiento poblacional. Ustedes saben que por la densificación poblacional, Colombia pasó de ser un país netamente, digamos, en un 70-80% rural, a un país en un 70-80% urbano. Los diferentes movimientos poblacionales o desplazamientos hacia las ciudades hacen que comprar o adquirir bienes en propiedad horizontal se vuelva común. Asimismo, muchos de los conflictos generados al interior de la copropiedad se presentan por falta de una normatividad que regule el crecimiento poblacional o la densificación poblacional en las ciudades. Porque como hay tanta población, entonces nos llevan a hablar de economía o teoría económica del espacio. Porque en las ciudades de todos confluimos todos, pero no hay espacio para todo mundo. Y eso es lo que nos ha llevado a pensarnos en construir en vertical o en propiedad horizontal. Teniendo en cuenta estos temas, entonces empecemos a entender qué tiene que ver esto con el ordenamiento territorial. Y empecemos por definir, ¿y qué es el ordenamiento territorial? Es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen como cometido implementar una ocupación interna ordenada y un uso sostenible del territorio. Eso me llevaría entonces a pensar un poco en si desde el concepto de sostenibilidad hemos pensado en la priorización de los diferentes espacios para la construcción de los diferentes proyectos de vivienda BIS, BIPA y gratuita. Esa es una de las grandes falencias, la no planificación con base a los lineamientos del ordenamiento territorial. Por eso hoy tenemos el decreto 1232. Decreto 1232 que, hablando de la actualización de los planes de ordenamiento territorial, lo primero que indica es que dentro de la actualización de los POT o los PBOT o los EOT, es necesario que se contemple la priorización de las zonas que dentro del territorio serán utilizadas para construir proyectos de propiedad horizontal, sean de vivienda BIS, no BIS, vivienda de interés prioritario o gratuita, pero que eso quede plasmado en el proceso de actualización de los mismos. Porque es necesario que las ciudades empiecen a crecer ordenadamente. Porque cuando las ciudades no crecen ordenadamente, entonces construimos estos megaproyectos, porque hoy ya nosotros no hablamos de copropiedades, sino de microciudades. Estamos hablando de unidades de viviendas con 2.000 y 4.000 viviendas, hablando de las BIS y las prioritarias. Entonces, en estas microciudades, cuando estas no han sido
no quedan construidas de acuerdo a lo que está plasmado en el ordenamiento territorial, entonces tenemos dificultades con el suministro de servicios públicos y la integración de los copropietarios al territorio. No solamente para suministro de servicios públicos, sino para resolver el tema de vías de acceso hacia las mismas, entre otros aspectos que se pueden, o problemáticas comunes con las cuales nos encontramos. ¿Cuál es el ordenamiento territorial de Colombia? El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiendo a lograr una adecuada organización político-administrativa del Estado. ¿Queremos ver una buena estructura? ¿Queremos ver un proceso de desarrollo coherente, eficiente y efectivo? Debemos crecer ordenadamente. Y entonces esto me lleva a reflexionar sobre el tema de los reglamentos de propiedad horizontal. Toda propiedad horizontal tiene un estatuto, una norma, y a eso le llamamos Reglamento de Propiedad Horizontal o RPH. En el RPH nosotros no solamente vamos a encontrar las normas de convivencia interna que se van a dar, sino que también dentro del RPH vamos a encontrar el cómo está estructurada la copropiedad, de dónde a dónde va la copropiedad, cuáles son sus principales características, cuáles son las zonas de uso común, cuántas unidades individuales conforman la copropiedad, qué se permite y qué no se permite al interior de la copropiedad. Asimismo, cuando vamos a generar un plan de desarrollo, el mismo tiene que ser coherente con el plan de ordenamiento territorial o en su defecto el POT, o con el PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, o el EOT, Esquema de Ordenamiento Territorial. Porque lo que no está contemplado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, el PBOT o el EOT, no puede ser desarrollado en el territorio. Porque ¿qué es el ordenamiento territorial? El POT te permite determinar la vocación del territorio en términos de explotación agrícola y todas sus diferentes virtudes que tiene. Pero también me permite saber cuáles son las zonas de protección y reserva natural que deben conservarse para sostenibilidad del territorio. Pero también me permite saber cuáles son las zonas que están priorizadas para que en las mismas se puedan dar los asentamientos humanos. Cuando no hay coherencia y no hay conocimiento de lo mismo, pues fallamos en la planeación y terminamos violentando la norma. Lo mismo que pasa con el RPH. Si nosotros no conocemos como administradores el RPH, pues podemos incurrir en faltas de violación a las normas de urbanismo, porque el RPH está sustentado bajo las mismas y terminamos haciendo modificaciones o actuaciones al interior de la copropiedad que violentan no solo el tema de la seguridad y la convivencia de las personas que residen en la misma, sino que incluso los ponemos en riesgo frente al tema de infraestructura y desarrollo del mismo. Siguiente. ¿Qué es y cuál es el objeto del ordenamiento territorial? Se llama ordenamiento territorial a una herramienta o un recurso multidisciplinario que apunta a la gestión apropiada de los espacios geográficos. El ordenamiento territorial tiene como objetivo favorecer el desarrollo sustentable teniendo en cuenta los factores sociales, económicos y ambientales. Cuando nosotros revisamos a la luz de la propiedad horizontal el RPH o el reglamento de propiedad horizontal, ahí nos vamos a dar cuenta cuando la propiedad horizontal, por ejemplo, está construida en una reserva natural, en una zona de reserva natural. Y entonces ustedes saben que hay ciertas zonas que tienen que ser cuidadas en articulación con el territorio, en articulación con la Secretaría de Medio Ambiente. O ustedes saben muy bien que el RPH me va a indicar el debido proceso a la hora de la mediación de los conflictos. O, por ejemplo, el RPH me va a indicar el nivel de los decibeles, el volumen de la música para no generar contaminación acústica ni generar problemas de convivencia al interior de la misma. Bueno, para finalizar, les voy a dejar este último interrogante.
¿Cuáles son las principales funciones del ordenamiento territorial colombiano? El ordenamiento territorial promoverá y reconocerá los esfuerzos de convivencia pacífica en el territorio e impulsará políticas y programas de desarrollo para la construcción de la paz, el fortalecimiento del tejido social y la legitimidad del Estado. Uno de los principios fundamentales de la propiedad horizontal es la garantía y goce efectivo y real de los derechos humanos al interior de la misma. Es garantizar la seguridad y convivencia de los residentes. Esos son dos de los principales fundamentos de las copropiedades en el territorio. De ahí la importancia de que revisemos nuestro reglamento de propiedad horizontal a la hora de intervenir al interior de la misma, pero que entendamos que toda propiedad horizontal está ubicada en un territorio, adscrita a una comunidad específica y que por lo tanto no solamente se ha de regir por el reglamento de propiedad horizontal, sino que se debe adecuar a lo que está planteado en el plan de ordenamiento territorial, a las normas urbanísticas y a las normas de seguridad y convivencia que rigen el territorio donde ésta se ubica. Bueno, les invito para que sigan estudiando este tema, es un tema amplio, denso, y Mera Consultores solo quería despertar el interés para que podamos seguir entendiendo la relación que tiene el ordenamiento territorial con la propiedad horizontal. Feliz y plácida noche, feliz y bendecida semana para todos. No olviden revisar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter.